preocupados con el tema de las encuestas, ¿viste? De todas las encuestas que vinieron a dar, lo muestran que vienen para atrás. Entonces, escribió Milei, dice, 3 delincuentes a sueldo. Uno peruca rabioso, la otra pasada de zurda, obviamente siempre con preguntas sesgadas para satisfacer el apetito antiliberal. El periodista que aparecía divulgando otro gran delincuente operador, seguro, ahora darle una guitarra a Galoperto, bueno, qué sé yo que dice este hombre. Pero la cuestión es que le pega a los encuestadores, ¿no? Y entre ellos le pegó a Sheila Vil, que ahora la vamos a escuchar. Pero publica eso y repostea Milei un video de Berti Venegas Lynch. Dios mío, estamos en manos de una banda. En fin, escuchemos un minutito de lo que decía Berti Venegas Lynch en esta línea, siguiendo la línea del presidente, respecto de las encuestas, la crítica a las encuestas. Dale. Te muestro quién está atrás de unas encuestas muy falopa, chimenbuencha, para que no te coma la curva. Me encontré con esta nota en Infobae. La población argentina evalúa negativamente la gestión de Javier Milei. Tú a Javier Milei dice no me gusta la gestión. Y con un 51,3% de la población que dice, imagino que la situación económica el año que viene va a estar peor. Hay 3,7% de la población argentina que cuando le preguntan cómo evalúa usted la situación económica del país, dice de forma negativa. Sostienen que más del 66% de la población está disconforme con la gestión. Esto es importante, es un dato, sobre 2.900 casos encuestados. Pero, a ver quién está haciendo esta encuesta. Miramos un cachito y vemos que está la encuestadora La Sastrería y 3.0. ¿Sabías que una encuestadora es full peronista y de Raúl Timerman? Es el hermano del canciller que firmó el acuerdo de entendimiento con Irán, por ejemplo. Rulo, paradójicamente, hizo campaña por Massa. La vio tanto que lo veía ganadora Massa. Entras al perfil del Rulo y el tipo tiene una campaña política por De la Sota y por Santoro. Vieron que ahora está encuestas por todos lados, para todos los colores y todas negativas. Y primero Kicillof. Y metieron esta nota en Clarín diciendo que gana Kicillof en un potencial balotaje con Milei. Viven en una nube de pedos, boludo. ¿Verdad? Se basan en un tipo con... Está hablando de las mismas encuestas que lo daba, que hasta hace unos meses lo ponían bárbaro al presidente. Bueno, Sheila Vilker le contestó, porque cuando dice la zurda, dijo, el presidente está enojado con los números de opinión pública que tenemos. Lo entiendo. A lo largo de mi carrera he visto muchos políticos enojarse cuando la preferencia se retrae. Forma parte de las oscilaciones del vínculo político. La opinión pública cambia, no se eterniza. Hoy están en un momento difícil, han estado en momentos más felices, pero las ceremonias de degradación al encuestador y o al periodista difícilmente cambian la percepción social. La verdad que le respondió con muchísimo nivel esta mujer que fue agredida, ¿no? Por el presidente y le contesta profesionalmente con mucho nivel. Pero paralelamente se conoce otra encuesta más, en este caso, esos datos, quiero agregar, que señalaba y que los enojan tanto, por ejemplo, los publicaron Atlas Intel y Bloomberg. Atlas Intel no es nacional, no tiene vínculos acá, hace las mismas encuestas en todo el país, en todos los países. Ayer había anticipado y acertó con los resultados de las elecciones en Hungría, o sea, había acertado el resultado del triunfo de Milei y ahora lo da con esos datos muy negativos. Pero se publicó una nueva encuesta ayer, Suban Córdoba, que entre otros datos señala que solo el 29,4%, anda poniendo las plaquitas por favor mientras voy comentando, solo el 29,4% votaría la reelección de Milei y el 60,7% la rechaza. Deterioro en la legitimidad del oficialismo que empieza a mostrar un techo claro. Ahí vemos la torta, dice, ¿usted votaría la reelección de Milei? 60,7% dijo no. 29,4% dijo que sí, que igual para mí sigue siendo alto, ¿no? Es un piso, levantó el piso que solía tener la ultraderecha en la Argentina. En caso de haber respondido que no lo votaría, ¿cuál es la principal razón por la que no lo haría? Y ahí la respuesta marca
un 47% basado en la mala gestión económica, seguido por las promesas incumplidas y por la corrupción. 47% por la mala gestión económica, que es donde más se manda la parte y fanfarronea el presidente. Perdóname, Vicente. Sí. Escúchame, mira, si sumamos entre la mala gestión económica por la corrupción, por promesas incumplidas, las promesas incumplidas y la los casos corrupción, estamos casi en el orden del 90% de la población. No. Esa es la consulta entre los que dijeron que no lo votarían. ¿Sí? Entre los que dijeron, entre ese 60,7% perdón. Ese 60,7% dijo que no lo votaría por esta razón. Perdón. Sí. No, creía que era una encuesta general. No. Lo general es la primera placa. 60,7% dijo que no votaría la reelección. Entre esos... Entre los que no lo votarían, las principales causas son esas que mencionamos: mala gestión económica, promesas incumplidas, casos de corrupción, bueno, en fin. Luego... ahí tenés para analizar, porque ahí vos calculás, mirá, las promesas incumplidas, que suma el 25%, se supone que esa persona lo ha votado a Milei, ¿verdad? Después vamos a ver, hay de todo, sí, hay algunos que sí. Se supone que eso lo han votado. Es decir, porque bueno, el tema de una mala gestión puede opinar otro. Pero el principal factor ahí dice, bueno, a mí me prometieron algo que yo lo voté y está incumplido. La cuarta parte digamos, estaría como diciendo eso, ¿no? Es decir, y da a sospechar de que esa persona pudo o no haberlo, pero que en líneas generales tiende uno a pensar de que lo ha votado. Otra consulta se vinculaba con la siguiente frase: Milei tiene que gobernar un segundo periodo. El resultado, 60,6% en desacuerdo, 27,3% de acuerdo, 12,1% no sabe. 60,6% en desacuerdo con que Milei tenga que gobernar un segundo periodo. Respecto de la frase, ¿apoyaría una alianza entre varios partidos para que le ganen a Milei? La respuesta ahí fue 48,2% afirmativa, 37,1% en desacuerdo, 14,7% no sabe. Un 48,2% dice que apoyaría la creación de una alianza entre varios partidos para ganarle a Milei. Desde las elecciones de noviembre del 2023 hasta la actualidad, hay un 42,9% que mantiene su apoyo de los votantes a Milei, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente placa, ha cambiado su apoyo al gobierno de Milei desde noviembre del 2023, 42,9% mantiene el apoyo, 24,7% lo disminuyó y hay un 9,2% que dejó de apoyar. Estamos hablando de la base electoral de Milei, ese 9,2% que ya dejó de apoyar directamente es un golpe duro, ¿no? Casi un 10% de los votantes de Milei ya no lo apoyan, Datos y otros datos que aparecen en este video. Dale. Pero ¿qué es lo que dicen las principales consultoras? Miren, ahí está, ahí tenemos Atlas Intel, que está hablando de una desaprobación mayor de lo que había meses anteriores, 61,6%, y aprobación de 36,4%, o sea, a la baja, Martín. Sí, eso si querés responde, además esta es de marzo, entiendo, esta medición que responde a la cuestión económica, que el gobierno lo viene sintiendo, por mucho que hasta hace 48 horas no lo admitía, y a partir del martes, del miércoles, te diría, el gobierno empezó a admitir, Milei empezó a admitir lo que hay una preocupación por la economía y empezó a pedir paciencia a la sociedad. Creo que esos números reflejan principalmente, si querés, la sensación de mayor pesimismo respecto. Bueno,
hasta el propio vocero oficioso, Luis Majul, nos visitó mucho en el día de hoy, Majul. Un exceso, tengo que tomar algo para la presión. Pero escuchemos lo que dice, porque, digamos, Milei publica ese tuit diciendo, no, estos estafadores, Berti viene y dice, no, es todo mentira, chanta. Bueno, escuchemos a Majul. Y sin ninguna atadura y sin ningún condicionamiento, si Milei no empieza a reaccionar ahora, es probable que la caída de su imagen, que es relativa hoy, se profundice. Eventualmente se vuelva irreversible y llega a las elecciones del año que viene sin la posibilidad de ser reelecto. Sí, ya sé que falta mucho. Pero en ese caso, si esto sucediera, en vez de pasar a la historia como el presidente que liberó a la Argentina de los populistas y los chorros, le van a colgar un cartelito parecido al que todavía soporta Mauricio Macri desde la derrota de agosto de 2019. El de responsable del regreso al infierno. El infierno que fue el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ayer les contábamos, bueno, finalmente fueron a declarar dos de las tantas mujeres que le prestaron plata, que le habrían prestado plata al jefe de gabinete, al deslomado Manuel Adorni. Así lo contaba TN. Dale. Le preguntó el fiscal si conocía a madre e hija a Manuel Adorni. Lo conocen obviamente por aparecer en las conferencias de prensa, pero no lo conocen personalmente. Lo llevan Echevenco, la escribana, y ella, bueno, ahí dicen con un 11% anual y es lo que se acuerda. Ese acuerdo vence en noviembre de este año y Adorni todavía tiene un pago por delante de $70.000. Es decir, adeuda $70.000 que va a pagar en cuotas. Y más allá de si estar satisfechas las explicaciones, digo, los investigadores no dejan de hacer esta cuenta, los pagos mensuales, tenés $900 de esta propiedad, otros tantos de la propiedad de Caballito, los gastos de las expensas. ¿Cuánto tendrá de...? Y en el medio los vuelos Hagamos privados. la cuenta de cuánto gasto fijo tiene Adorni por mes. Se están mezclando dos cosas. Una es de dónde saca Adorni la guita para hacer todo esto. Ese es el tema. Hoy por hoy, si tendríamos que tratar de reflejar cómo están mirando los investigadores, es que la declaración de la escribana no conformó. Hay que ver qué pasa el miércoles con las que prestaron la plata. Pero la de hoy sí hay una ganancia, 11% anual, y aportaron los recibos y está todo bien. Después obviamente hay que hacer ahí una cuestión de números, porque de esto se trata de ver el patrimonio, si alcanza el nivel de ingresos con lo de gastos. Y ahí vamos a los gastos. Vos tenés $900 de lo de Parque Chacabuco y tenés un préstamo o crédito a pagar de $200.000 en un año. ¿Cuánto es la cuota? Es un montón. A eso sumale a estos $900 y a eso sumale el costo de vida. Bueno, ahí se va a focalizar, más allá de todo lo que nos parece raro, ¿no? Tantas mujeres en escena prestando plata, la escribana. Ayer decía, es una asesora financiera la escribana. Ayer decía, perdón, acá vas con $10.000 y te compras una quinta con la escribana, es genial. Bueno, y veamos cómo lo contaban en C5N. Ahí veíamos lo de TN, veamos cómo lo contaban en C5N. También con sobre la llegada de las dos policías a declarar el día de ayer, también hacían un relato de lo que está sucediendo con el caso Adorni. Dale. Aportaron algún dato importante. No quisieron hablar, tal vez ensayaron mejor lo que había sido la aparición de la escribana, ¿no? La semana pasada, de la que se habló toda la semana, y lejos de ayudar a Adorni, lo que logró es que se generara muchísima más repercusión, que el caso tuviera más repercusión. Bueno, ellas ingresaron mucho más cautelosas, esto es lo primero que hay que decir. Una de ellas ex policía retirada. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué dato aportaron, entre otros? Por ejemplo, que Adorni todavía les debe $70.000. Hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? En principio, lo que comentaba Daniela es muy relevante porque lo que describe es ni más ni menos que la mecánica que utilizó sistemáticamente el jefe de gabinete, pero también su mujer, Bettina Angeletti, ¿no? Quien es cofirmante, podríamos decir, de lo que son estas hipotecas. Bueno, ¿cuál es la mecánica que utilizaba justamente quien hoy es el ministro de ministros, ¿no? El más relevante, el más importante? Y la mecánica es ni más ni menos que la de la hipoteca. ¿Qué significa esto? Bueno, que se les prestaba dinero
a Manuela Adorni y a su mujer. ¿Contra qué? Bueno, contra una hipoteca del inmueble en el cual estaban viviendo primero en el año 24, ¿no? Estos son los prestamistas, lo que usted ve en pantalla, son los prestamistas de la operación inmobiliaria que se llevó adelante en el año 24. En el año 24, Manuela Adorni y su mujer vivían en el departamento de la calle Asamblea y lo que hicieron es hacer una hipoteca sobre ese departamento y a cambio estas dos mujeres le prestaron alrededor de $100.000. Bueno, todavía se les debe, ellas dijeron en el día de la fecha, $70.000 y los intereses, ¿no? Es decir, y esta misma mecánica, por otro lado, seguramente ahora lo vamos a estar repasando, es la que se utilizó también para la operación inmobiliaria del año 25, del año 2025. Es decir, que en dos oportunidades se llevó adelante lo que es este tipo de operación que en algún punto le permitió al jefe de gabinete ir haciendo compras inmobiliarias junto a su mujer, pero al mismo tiempo ser financiados en esa compra. La gran pregunta que subyace es no cómo compraron el departamento, porque es lo que estamos comentando, sino de dónde salían los recursos para ir pagando todas las cuotas que eventualmente se iban acumulando. Sí. Es muy bueno, ¿no? El tipo primero compra una casa en la calle Asamblea, para comprarla le pide plata prestada a las que se lo vendían. Todavía le debe, ¿no? Esos 70.000 más esos $100.000, y de los cuales debe 70.000 más intereses, que fue lo que declararon ayer. Y después todavía viviendo ahí, pues si la compró en 2024, al año siguiente ya se fue a una casa más grande. Yo ya pidió $200.000 más. También a las personas que le vendían la casa. Es maravilloso, una habilidad increíble. Lo curioso del caso es que varias curiosidades. Ahí decía uno de los colegas, la declaración de Echevenko, la escribana, no fue sólida, corre serio riesgo de quedar también pegada en la causa. Ella, Echevenko, en su primera declaración dijo que no había habido plata de por medio. Ayer fueron estas dos prestamistas, dijeron sí, y todavía nos debe $70.000 más los intereses. Tema curioso, por cierto, esta declaración de Echevenko. Ayer, durante la declaración de estas dos mujeres, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, reciben un mensaje de texto en su celular mientras estaban declarando. Y el fiscal les pide, ¿puedo verlo, el mensaje? Y el mensaje era de la escribana, Echevenko. Echevenko, ya no sé cómo es el apellido, Nechevenko. Y era un mensaje con un brazo, dijo, fuerza, vamos hoy. Bueno, ahí echó mano al celular, pidió permiso el fiscal y revisó varios de los mensajes que vienen cruzando estas mujeres. Otro dato interesante, ¿no? Estas dos prestamistas, las dos de la policía, Graciela Molina de Cancio era comisaria y Victoria Cancio, la hija, también policía. Molina de Cancio puso $85.000 y Cancio los $15.000. Ahora, claro, la justicia va a investigar de dónde sacaron la guita estas mujeres para ser prestamistas. Las dos son de la policía, una comisaria retirada, la otra es contadora, está en el área de contabilidad y todavía en la fuerza. Molina de Cancio, reitero, comisaria, es retirada, es viuda. Hasta diciembre del 2021 fue comisaria, estuvo como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. Reitero, hasta diciembre del 2021 estuvo al frente, era la jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. Por supuesto, se contactaron con Adorni a través de la escribana, pieza fundamental en todo esto. La hija contadora, ellas dijeron ayer que el dinero que prestaron lo habían heredado de su padre, del marido y padre, ¿no?
o sea, Molina, que también era comisario, Dijeron que tienen inmuebles que además del salario que reciben como policía, una como jubilada, como retirada, la otra en actividad, tienen alquileres como ingreso adicional. Claro, y yo, ¿viste? Uno dice, che, policía, comisario, tanta guita, pero no por los $100.000. Vos decís, bueno, ahorraron $100.000, $85.000 ahorró la comisaria, 15.000 la hija, menos años, bueno. Pero además, dicen, tenemos alquileres. ¿Y alquileres de qué? Bueno, algunas propiedades. El diario La Nación investigó qué propiedades fue al registro de propiedad inmueble y resulta que tienen un inmueble en Scalabrini Ortiz, esquina Padilla, en Palermo, otro en Perú y Avenida de Mayo, una cuadra de legislatura, lugar estratégico, otro en Juan de Garay, esquina Pereira. También aparece como dueña de una parte indivisa de otros 2 inmuebles, uno en Caballito, Massa 1600, o Massa Boedo en realidad, Massa 1615, y otro en Paraguay 928, Paraguay y Esmeralda, Paraguay y Suipacha, por ahí, centro. Además, Molina aparece en el registro como titular de otra propiedad en Massa 1681 y otra en Guayaquil 60. ¡Qué maravilla, che! Siendo comisario, la capacidad de ahorro que tienen, que tuvieron en su vida el difunto Molina y su viuda. Ayer le preguntaron, ¿cómo sirve para prestar plata? El sueldo de los comisarios. En un momento se le escapó a la señora Cancio de Molina. El sueldo de la Policía Federal siempre se pagó bien. ¿Ah, sí? Tanto, che. Tanto para tener una capacidad de ahorro que te permite tener 6 propiedades y ser prestamista. Estaría bueno investigar ahí también, ¿no? Porque como comisario, como integrante de la fuerza policiales, también sos funcionario público, ¿no es cierto? Sí. Llama la atención. Ojalá, capaz que haya gente muy medida, pues yo, no sé. Capaz que no pasa nada, pero me llama la atención. En ese contexto en el cual muchísimos, millones y millones de habitantes de este país, de nuestro país, tratan de rebuscársela como sea, muchos y muchas de ellas y de ellos vendiendo lo que puedan en la vía pública, resulta que al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se le ha dado por ser el más guapo entre los guapos, con los débiles. Entonces lo vimos mandarle a pegar a una mujer en silla de ruedas sin sus piernas, ¿no? Una mujer sin piernas en silla de ruedas, y los policías de la ciudad pegándole de atrás, ¿no? En la cabeza, mientras el otro le sacaba las cosas que pretendía vender, 10 paraguas, y rodeados de agentes de espacio público y demás. Bien Macri, así, fuerte Macri, un hombre de mano dura. Y en esa carrera, por demostrarnos a los porteños, a las porteñas, que el tipo vino a instaurar el orden en la ciudad, después de escuchar y ver lo que hemos visto del escándalo del Banco Nación, no hay guita, no hay laburo. Se chorean la guita a los funcionarios en el Banco Nación, se chorea la guita Manuel Adorni, modifican las leyes para beneficiarse con los préstamos. Bueno, sin embargo, en ese contexto Macri dice, la ley es pareja para todos. ¿Cómo lo dice? A través de sus empleados de espacios públicos, que mientras le decomisan lo que estaba vendiendo, los alfajores que estaba vendiendo a un pobre pibe en la calle, a un pobre laburante en la calle, le decían eso, la ley es pareja para todos. Mamita querida, mirá esto.
Yo no tenés que te dan todo. Ellos te dan ahora el papel con todo. ¿Dónde tenés que ir? ¿Cómo tenés que hacer? Estoy laburando, nosotros también. Es inevitable. No se puede vender sin un permiso en la vía pública. Comida. No tenés una habilitación. Con los datos que te van a dar ellos, vos pones el papel, vas ahí al edificio canal y pedís la habilitación, pedís el registro de todo, pedís todo. Y ahí te dan el permiso para que puedas vender. Y después ya tranquilo, cualquiera que venga a decirte algo, vos ves el permiso, que tenés permiso para vender, y listo. Y no te sacan más nada. Una pregunta ahora, ¿qué molesta a la gente que uno quiere laburar? Se entiende, todos estamos laburando. A nosotros nos mandan a hacer el registro de la vía pública, de la venta y ciudad de artículos en la vía pública. Nos mandan a nosotros. Y nosotros te damos la opción de poder ir a ver el registro y el dato para poder sacar estas cosas. Y después hacerlo legalmente. Y después ya no tenemos más problemas. Estamos a todos. El que está acá, el que va para allá, el que está vendiendo, nos mandan absolutamente a todos. El que vende chipa, el que vende pan, es todo por igual y la ley es por igual para todos. Así es, no importa, porque Dios te va a acompañar. Vos me muchacho termina llorando, le sacaron, o sea, no puede laburar, le sacaron la mercadería que había comprado para vender, o sea, todos estamos laburando, le dice el insensible del laburante que, viste, entre bueyes no hay cornada, qué sé yo, viste esto de la obediencia debida, muchacho, mañana te toca a vos, mañana te toca a vos. El problema es Macri, por supuesto, el problema es Milei. En muchísima menor escala, ese otro que está con un chaleco de espacio público. No, la ley es pareja para todos. Mientras le decomisa la mercadería a este muchacho que termina llorando, ¿no? Porque capaz que el manguito que tenía lo puso para comprar eso y con eso aspiraba por llevar la guita del día a su casa para comer o para darle de comer a su familia. Mucha crueldad, está de moda la crueldad. Pero, por supuesto que lo de la ley pareja para todos, ¿no? Es una ridiculez, una tomada de pelo. Lo vemos cuando observamos. A este muchacho le hacen eso, mientras los tipos escriben leyes y resoluciones a su medida para sacar préstamos por 500 millones de pesos, para comprarse una casa en un country. Por supuesto que es una ridiculez que la ley es pareja para todos o que hay que tener el permiso de espacio público, cuando tantas veces le dijimos, acá en el barrio Padre Mujica, a 2 cuadras de donde está el canal, está la terminal de Flechabús. Y mientras Macri ordena operativos para decomisar mercadería, cerrar locales acá porque no tiene habilitación, funciona una de las empresas de transporte más importantes del país sin habilitación. Y no solo sin habilitación, sino ocupando una calle que debiera ser del espacio. Mirá si una calle no tiene que ser de espacio público. Figura en el trazado la calle que ocupa Flechabús. Pero ahí Macri no dice nada. La ley es pareja para todos, de verdad. Pero además tienen otro problema, muchachos. Si el modelo económico lleva y conduce y tiene como ejemplo la peruanización, y esto, tengo un nieto peruano, así que nada con los peruanos, pero si el modelo económico es ese de concentración de la riqueza y 80% de la población en la pobreza, rebuscándosela, quiero contarle que por lo menos van a tener que dejar que vender en la calle. Ya que el modelo va a ser la peruanización, bueno, hagámosla completa. Porque por lo menos en Perú, viste, salen, te venden el juguito, el chaufa, viste, porque la gente también tiene que sobrevivir como puede. Y como los que disfrutan de la concentración de la riqueza, dicen, bueno, pará, pues si un día se levantan los morochos, así que mejor dejar que... Entonces digo, Macri, seguí tirando de la piola, pero un día se corta la piola. ¿Eh? Además, esta carrera, por ser el más guapo entre los guapos, llegaste tarde. Largaste después y me parece que no te da. La cuerda se corta un día. La cuerda se corta un día. Se conoció un fallo muy importante,
una decisión judicial muy importante en la provincia de Buenos Aires, un fallo histórico que tiene que ver con los trabajadores de plataformas, los repartidores de plataformas. Dice el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires que tienen relación de dependencia. La justicia bonaerense avaló esa decisión que ya se había tomado en una instancia inferior. Por lo tanto, los trabajadores de las apps de reparto como Rappi, Pedido Ya, son trabajadores en relación de dependencia. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ante la presentación de recursos extraordinarios de las empresas Rappi Argentina y Repartos Ya, Sociedad Anónima. Por supuesto que el ministro de Trabajo de Axel Kicillof, Walter Correa, felicitó a los trabajadores, felicitó el fallo, señaló que esto es un hito. Las dos empresas fueron sancionadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Escuchá cómo explica la situación este abogado, Gustavo Falcón, hablando de cómo fue el fallo y cuánto van a tener que pagar, por ejemplo, Rappi, y lo que significa esta decisión de la Corte Suprema. Rappi acaba de recibir una sanción millonaria por irregularidades laborales. Quédate que te cuento. El pasado 9 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una sentencia en la causa Ministerio de Trabajo contra Rappi Argentina. El procedimiento se inició luego de una inspección por parte del Ministerio de Trabajo. En ello se detectaron un montón de irregularidades laborales por parte de Rappi. El punto de debate fue la calificación de los repartidores de Rappi. La autoridad laboral consideró que no eran trabajadores independientes, sino que eran trabajadores en relación de dependencia. En ese sentido, Rappi apeló la decisión porque consideró que la resolución era injusta. Consideró que ellos cumplían con todas las de la ley. Sin embargo, tanto el Tribunal como la Suprema Corte de Justicia consideraron que la decisión fue correcta. Por lo tanto, la sentencia se encuentra firme y Rappi deberá pagar como multa más de 16 millones de pesos. Gus, si yo trabajo en Rappi, ¿en qué me beneficia esto? Este fallo vuelve a poner en debate las relaciones laborales dentro de las plataformas digitales. Una gran noticia este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Yo veía esto y pensaba también en los operativos de Macri en la ciudad. ¿Por qué con los vendedores ambulantes, ¿no? Que están ocupando el espacio público? Y si los trabajadores repartidores de la SAP no son trabajadores en relación de dependencia, ¿qué hacen con el espacio público? Utilizando las veredas, ¿cómo sería esa ecuación? No, lo va a ver el intendente. Los intendentes ya no saben más de dónde sacar. Entonces, ahí lo teníamos a este hombre, intendente Charren de Castelli. Escuchen lo que dijo previo a una movilización que ayer hubo en la Plaza de Mayo y en el Ministerio de Economía con la firma de 200 intendentes de todo el país. 200. Con la firma de 200, no eran todos peronistas, por supuesto, fueron a reclamarle al Toto Caputo y a presentar eso también al presidente de la Nación. Pero previamente, miren este spot que sacó Charren. ¿Sabés que cada vez que cargas nafta, Milei nos cobra un impuesto para arreglar las rutas? Milei ya recaudó más de 6 billones de pesos con este impuesto, mientras la obra pública sigue paralizada. Es imposible que Milei y Caputo, desde la comodidad de sus aviones privados, vean las problemáticas que tenemos en el interior del país. Como intendente de Castelli, veo todos los días el deterioro y el abandono que sufrimos en las rutas nacionales, lo cual afecta gravemente nuestra seguridad y también nuestra logística. Por todo esto, mañana vamos a estar acompañando al gobernador Axel Kicillof con intendentes de todo el país en una propuesta de Gabriel Catopodis y la Federación Argentina de Municipios para exigirle al gobierno nacional que arregle las rutas, porque el impuesto lo pagamos todos, pero las rutas no las arregla nadie. Vieron que en el gobierno dicen, hemos quitado impuestos.
hay impuestos que son de aplicación inmediata. Por ejemplo, ¿no? Es decir, esto hay un porcentaje que representa 6 billones de pesos que tiene que ir a la reparación de rutas en el interior del país, cobrado cada vez que vos cargas nafta. Hay un porcentaje que va al impuesto a las naftas, que va para reparar rutas. Ellos nos dijeron, vamos a levantar este impuesto. No, el impuesto lo siguen cobrando, pero no lo mandan ahí, se lo quedan. ¿Para qué? Para comprar dólares, para pagar el déficit, para hacer la bicicleta financiera, para eso. Lo mismo decíamos acá históricamente lo del cine. No hay dinero para hacer cine, pero el impuesto de la ley de cine, sí. Y el presidente del Instituto de Cinematografía, Carlos Pirovano, que recauda de las entradas ese dinero del cobro del el impuesto para el fomento al cine, se lo queda y lo pone y lo saca y encima lo publicita. Va a ir preso Carlos Pirovano cuando llegue un gobierno nacional y popular. Preso va a ir. ¿Por qué? Porque ha hecho malversación, uso indebido de fondos públicos. Puso ese dinero destinado por ley al cine, lo puso en la bicicleta, en las Levac, en las LEC, no sé en qué cosa de esto, y lo publicitó. Un delito. Bueno, ayer los intendentes marcharon un poco por el centro de la ciudad, vinieron 150 intendentes. A la cabeza iba Gabriel Catopodis, el ministro de Industria y Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y se expresaban de esta manera. Primero vemos cómo llegaban a la Casa de Gobierno y después vamos a escucharlo a Catopodis. Más para atrás, porque... ¿Está bien? Gracias. ¿Dónde la haces acá, Russo? No, todo allá. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Andamos. Porque además en Amchán, donde estuve... Sí, me escribió anoche. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vengo para acá, le digo, porque el intento no estuvo a mí. Exigimos al gobierno nacional que bajen el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen obligación y responsabilidad. Es un fraude, es un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese costo, de ese valor, va a una cuenta para hacer obras. Los intendentes necesitan obras de agua, obras de cloaca, terminaron en escuelas. Estamos atravesando en nuestra ciudad, es un momento crítico. Estamos acá reunidos con todos los intendentes del país, una gran convocatoria. Para reclamarle al gobierno nacional que intervenga en las obras que hoy nos están faltando. Milei trabaja para los ricos, mientras nosotros estamos acá haciendo este reclamo, Milei todos los días hace un negocio nuevo con los sectores de poder en la Argentina. Para que realmente todos los recursos económicos que se están generando a través de estos impuestos de la nafta vuelvan a nuestras provincias. Y necesitamos que se hagan obras públicas en nuestra zona también. Acompañando y reclamando las demandas que tiene mi comunidad. Para contar y plantear nuestras necesidades y nuestras problemáticas. El reclamo es federal, el reclamo incluye a todos los intendentes, los que estuvieron acá, más de 150, pero también con adhesiones de todas las provincias. Es hora que el presidente de la Nación
se dé vuelta y se ocupe del conjunto de los argentinos y las argentinas. En AmCham, que es la Cámara de Comercio norteamericana, es un lugar donde las famosas American, así se llama, American Chains, una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, antes era la Cámara Argentino-Norteamericana. Esa cámara, donde se juntan todos los gargas con el embajador de los Estados Unidos y con todos los empresarios de las grandes empresas norteamericanas en el país, van todos a rendir pleitesía, es decir, van todos a la corte del faraón a llevarle el informe del virreinato. Lo vimos pasar por el lugar a Jorge Macri y jugaban a ver quién era más duro, quién era más duro, quién era el más malo. Estuvo Jorge Macri, por supuesto que estuvo en una nota, estuvo el Toto Caputo, que ahora lo vamos a escuchar, estuvo Patricia Bullrich, también estuvo, y estuvo la estrella central de la noche, estuvo el presidente de la Nación. Lo vimos un poco alterado al presidente, diciendo cosas como esta, vamos a escucharlo. Entonces, al margen de que voy a explicar por qué hoy nos encontramos con este dato, también les voy a explicar por qué estamos convencidos, y algo adelantó hoy el ministro de Economía, Toto Caputo, de por qué la inflación para adelante va a bajar. Es decir, porque lo más importante es no discutir 2 décimas más, 2 décimas menos. Lo importante es saber por qué hacia adelante la inflación va a bajar. Básicamente, Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar 2 shocks de características descomunales. Es más, en el mes de mayo del año pasado, la inflación había llegado a tocar el 1,5%. Luego de ello, cuando Manuel hizo esa extraordinaria elección en la ciudad de Buenos Aires que nos permitió ganar dicho lugar contra todo pronóstico, lo más interesante es que a partir de ese momento comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. Claro, uno que, por ejemplo, venga alguien de otro país que no conoce la realidad argentina y dice, pobre hombre, mirá lo que están haciendo. Pero a ver, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Miren, muchachos, ustedes, si me hacen oposición, para cuál la han votado, son destituyentes. Si ustedes opinan diferente a como opina el gobierno, son destituyentes. Si ustedes salen a la calle jubilados y no les alcanza con los 400.000 pesos que ganan por mes y van a reclamar, son destituyentes. Si ustedes, periodistas de los medios, de algunos medios, cada vez son más, dicen que la situación son destituyentes. No, Milei, no son destituyentes. Cuentan la realidad. Cuentan la realidad, por un lado. Y por otro lado, no es que la oposición, para eso el pueblo los votó y son oposición. Eso es la vida democrática, señor presidente. Así se maneja la democracia. Unos ganan y los otros no es que acompañan, como eso salió de una vieja frase de un presidente norteamericano. No es cierto.
No, el sistema de partidos políticos en la República Argentina dice que hay un sector que gobierna y otro sector que es oposición. Y a partir de ese sistema viene un equilibrio. ¿Está? ¿No está? Bueno, los Jalil, los Jaldo de la vida, los Yarlora, los Bermejo, Cornejo, todos esos tipos no estarían dentro de eso. Los colaboracionistas, ¿no? Los tipos que para que le den una partida magra para terminar de hacer una rotonda, le quitan el PAMI a su gente. Esos tipos están preocupados, como ayer vimos en el programa, como Yarlora salió a hablar, que decíamos, mamita, bajó de Sierra Maestra, este hombre estuvo con los Suturunco en el monte tucumano. No, si hasta ayer le aprobaste todas las leyes, Yarlora, gobernador de Córdoba. Hasta ayer, hasta la última elección. Y le vas a seguir seguramente votando porque con eso, bueno, estás tratando de negociar el hambre y la miseria de tu pueblo. Pero como estaba el embajador norteamericano en primera fila, dijo esto, Milei. Nuestros valores morales señalan que mentir está mal, que estafar, robar está mal. Por lo tanto, sobre todas las cosas, no vamos a hacer eso porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo, digamos, del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Bueno, a ver. Adorni, si tiene que volver a la casa, bueno, si es que logra zafar de Sierra Chica, no sé, bueno, volverá, algunos de los seguidores, volver al sector privado y les va a costar un poco. Porque no estaban, la verdad que ganan mejor guita ahí, ¿no? Imagínate los muchachos del Toto Caputo, que tenían los créditos, ahora no les va a dar, no sé, bueno, pero el Toto Caputo sí. Pero hay una cosa que me llama la atención y uno, es lo que está diciendo Milei en esta frase. Está anunciando que si no lo acompaña, no está diciendo el año que viene, si no gusta este sistema de gobierno, tienen la oportunidad de elegir a otro. No dijo eso. Dijo otra cosa. Dijo, si no nos acompañan, ¿cuándo, presidente? Ahora, yo me voy a mi casa y me voy a trabajar al sector privado. No hay ningún problema, dijo. Por eso es que al comienzo del programa estábamos diciendo, esto me huele a que en no mucho tiempo vamos a tener otro tipo de novedad. A no ser que el presidente Trump, a través de Bresen, vuelva a poner dinero en la Argentina y pero no le va bien a Trump. A Trump le va horriblemente mal. Pero a Trump se le animó hasta la Meloni. Giorgia Meloni. Agarró, puso y dijo, no, con Estados Unidos todo bien, pero con Netanyahu no. Acá no usan los... Bueno, se le animó. Pedro Sánchez, ahora el sábado, al cual está invitado Axel Kicillof, van a una reunión de partidos progresistas y va el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, va Pedro Sánchez, va Lula, van un montón porque no es muy... los presidentes mexicanos son más bien de no ir
lo ha hecho López Obrador, y ahora Claudia Sheinbaum va a ir este sábado a Barcelona, al encuentro de Barcelona, va a ir. Hay una cosa que está flotando en el ambiente que dice, no, miren, muchachos, los Trump de la vida, los Milei de la vida, esos tipos, el que perdió las elecciones el otro día, el domingo, este tipo que estuvo durante 16 años al frente del gobierno ahí en Budapest, bueno, se me fue ahora el nombre del país, Orbán, no me acordaba el nombre del presidente que perdió las elecciones por paliza. Vos decís, ¿perdió con la izquierda? No, perdió con un liberal de derecha. Pero bueno, esta ultraderecha tramontana se está diluyendo de una forma realmente, y van a escapar como rata por tirantes. Porque de esta forma, sí, claro, obviamente que Trump, no sé si le va a quedar tiempo, porque en noviembre tiene que revalidar las elecciones Trump, y parece ser que no le están yendo nada bien las encuestas. Y como le echó la culpa a la oposición de la inflación, también se puso las excusas de la guerra y que esto exactamente no es inflación. Escuchemos esta parte. Y en el dato puntual de este mes impactó educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculaba al transporte y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Es decir, nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales. Primer punto interesante, la política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Sí, pero la internacional, cuando decís converge a la internacional, es del 4% anual. Y eso es lo que está dando acá mensualmente. Otra cosa, en este momento no está rescatado. Hay un momento que Javier dice quizá lo más grave que dijo en el día de ayer. No voy a secar de pesos a la sociedad argentina. No va a haber plata en circulación. Nunca había escuchado a un presidente decir, ni a un ministro de Economía, ni... Porque, a ver, ¿qué significa sacar la plata de circulación? Bueno, en principio, que la gente no va a tener más aumentos, que no va a dar partidas al PAMI, ni a las facultades, ni a las escuelas, ni a los hospitales. Que por supuesto que los remedios lo va a seguir manteniendo como el plan remediar, que bajaron de 100 a 3 remedios que se otorgan. Bueno, eso es sacar la plata. Hoy una periodista decía a la mañana que es casi un genocidio por goteo. Aumentó la tasa del año 25 a esta parte, la tasa de suicidio en un 50% y la tasa de intento de suicidios en un 30%. Hay gente que, fundamentalmente gente grande, miren,
Acá con Marcelo usamos la línea del Roca. Bueno, él ya no, pero bueno, ahora cambió de domicilio, pero hasta hace poco, yo lo sigo usando. Es muy común llegar, a mí no me había pasado eso antes, era cada tanto, pero ahora es muy común ver que por accidente, en Temperley, por accidente, en un lugar del conurbano, se interrumpe un servicio. Cuando es así, y uno después averigua, en líneas generales es porque alguien se tiró bajo la rueda de un tren. Y bueno, esa también es la realidad, pues va por goteo, los van matando de a uno. Imagínense, hoy a la mañana temprano estaba escuchando a una médica del PAMI que contaba, la señora, la doctora, contaba, dice que ya en un momento, cuando venían los jubilados que le decían que venían con la alteración de sus análisis, que estaba bien hace un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, gente de más de 80 años, y que se daban cuenta por los números, por qué era lo que pedía, que le faltaba alimentación a esa persona. Dio una serie de explicaciones de índole técnica, que yo ahora no las sé, no las recuerdo, no las sabría decir, pero era claramente por eso. Y cuando le daba los remedios, le decía, doctora, mire, este remedio, yo no lo puedo, usted no, si yo lo tomo la presión que la tengo en 16-12, si yo en vez de tomar, lo tomo día por medio, ¿sabe qué dijo la doctora? Dice, en 40 y pico de años de profesión, dice, a veces pido disculpas, me voy, salgo del consultorio y me pongo a llorar. Y lo dejo solo o sola porque no puedo contenerlo. Dice, es una debilidad que tengo. Dice, bueno, pero no puedo decirle, bueno, porque tampoco tengo muestras gratis, porque tampoco los laboratorios, porque van a la farmacia y dice, ayer fui con mi hijo. Dice que, bueno, también yo no lo quiero poner, pero él hace un sacrificio. Y fuimos a la farmacia y no lo tienen el medicamento porque como PAMI no le paga, no le piden a la droguería que le manden el Lotreal para la presión. Entonces ni siquiera lo puede comprar. Han abandonado a la sociedad argentina, han abandonado al pueblo, han dejado al pueblo a la deriva. No gobiernan, lo único que hacen es realmente dar explicaciones. Tremendo, que es lo del PAMI, ¿no? Finalizó la protesta, las 72 horas de paro que llevaron adelante los médicos de cabecera del PAMI, junto con los prestadores, porque, bueno, lo que les hemos contado, ¿no? Bajaron la cápita al 50%, 2.100 pesos, o sea, cifras inaceptables que provocaron que muchos médicos renunciaran, y lo que tiene como consecuencia de última instancia es condenar o exponer a muchísimas personas a la muerte, ni más ni menos. Porque si vos le quitas los remedios, si lo dejás sin médicos, bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Esperar, para los creyentes queda esperar la bendición de Dios. Mayor problema tienen los que no son creyentes, pero tantos unos como otros, si no tienen medicación y si no tienen médicos que los atiendan, probablemente ante cualquier cuadro de deterioro de su salud, terminen con consecuencias graves, incluida la muerte, como consecuencia de la definición de políticas de Estado, no de casualidad.
el gobierno tomó cierta nota del tema, comenzó a hacer algunos aportes, adelantos de aportes del Tesoro, y en el día de ayer comenzó a destrabar algunos pagos para tratar de solucionar el tema de los prestadores. No modificó el tema de la cápita, de la reducción de la cápita por atención. Así que el problema sigue absolutamente latente. Ayer varios jubilados intentaron ingresar al PAMI en medio de la jornada de protesta. El PAMI, que es el lugar de los jubilados, de las jubiladas, de los pensionados, donde los tienen que atender. Fíjense lo que pasaba. ¿Por qué no deja pasar? Y claro, la gente se pudre porque hay necesidad, hay bronca con el destrato, con el maltrato, hay bronca con tipos como este multimillonario que es ministro de Salud, que se llama Mario Lugones, hombre que hizo mucha guita en el sistema privado de salud. Entonces, como le interesa seguir haciendo guita con el sistema privado de salud, qué mejor que destruir el sistema público de salud. Cuanto menos gente haya en el sistema público de salud, bueno, los que sobrevivan, muchos de ellos no les quedará más remedio que ir al sistema privado, donde el tipo gana guita. Pero escuché lo que dijo, la descripción que hace Mario Lugones, el ministro de Salud, de cuál es el problema que tiene el PAMI. Dale. Pero no, la verdad es que PAMI, no sé si ustedes saben que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Así que PAMI tiene una carga muy grande. Ajá, y entonces, tiene razón, ministro. Hay una carga muy grande, hay jubilados que se atienden en el PAMI que tienen una edad muy avanzada, que tuvieron hijos, que ya están los nietos que también se han jubilado. Ajá, si es que hay algún caso. Por supuesto que son minoritarios, pero ponle que... ¿Y qué hacemos? ¿A cuál matamos? ¿A los hijos? ¿Los hacemos entrar después al PAMI? ¿A los más viejos? ¿A quiénes? ¿Cómo se resuelve? Yo no sé porque no me dedico a eso. ¿Vos, Cacho, te dedicas a eso? Porque no, pero vos sabés que lo que está diciendo Lugones revela, digo, para los que por ahí lo escuchan y uno a veces no presta la atención, ¿no? Quiere decir que hubo una época de este país, a lo largo de los años, no fue en 10 años, no, a lo largo de los años, que antes el PAMI a los 65 años, los jubilados se jubilaban a los 60, 65, 68, 70 años se morían. Y ahora resulta que dice que tiene gente de más de 100 años y que un 20% de 5 millones, 1 millón, pasan los 80 años. Es decir, que hubo políticas públicas en el mundo, pero también en la Argentina, que llevaron que la expectativa de vida en los últimos 20 años, a ver, serán, me decía, no sé, ponele 20, 30 años, pasara de 60 y pocos años a 80 y pico de años. Es decir, la expectativa de vida superó como 20 años. ¿Y cuál es la respuesta que da este hombre? Explica cuál es el problema. Lo explica. Cuál si fuese como si lo explicáramos nosotros. Eso digo, claro, estuviera acá hablando. Claro, y nosotros lo decimos, mire, este es el problema, como recién hablábamos del puente. ¿Cómo se arregla el puente? Bueno, no sé cómo se arregla el puente. Que vayan los ingenieros. Pero el puente hay que arreglarlo. Esto pasa lo mismo. Bueno, está bien, fenómeno. ¿Y qué hacemos con la gente? Sí, porque sumado al ataque que hay sobre las prestaciones del PAMI,
todo se agrava por el plan económico y social que se está implementando. Donde, claro, si vos te alimentás mal, las posibilidades de tener menos defensa aumentan. No es que si vos te alimentás mal, estás más fuerte ante cualquier complicación física, cualquier bichito que te quiera agarrar, o cualquier caída que está bien mal alimentado, tenés más tonificados tus músculos. No pasa eso. Se supone aparte que si no te alcanza para morfar, mucho menos te alcanza para agarpar a algún lugar para hacer ejercicio físico. No. Entonces todo se agrava, a tal punto que pasan cosas como esta que vamos a escuchar ahora en la voz de un jubilado, un hombre mayor, que dice lo siguiente: ¿cómo hace para comer? ¿Qué es lo que le está pasando? Dale. ¿Se llega a fin de mes? ¿No se llega a fin de mes? No se llega ni a comprar. Miren, mi vieja anda viendo precios por ahí, yo por acá. No alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Creo que no hay alguien que lo saque de tipo. Venir a arruinarlo a todos los argentinos. Eso es lo que ha hecho. Y lo que hará. Y vaya a saber lo que se vendrá. Porque es la verdad. Mira, están comprando de apucho. Antes vos cobrabas y decías, ¿qué quiere? ¿Qué va a comprar? ¿Qué más quiere? Y ahora no llega a 15 días. ¿No se llega a 15 días? No se llega. ¿Y cómo hace el resto del mes, la otra mitad del mes? Y diga que yo ya soy grande con mi esposa, los dos, ya nos repartimos así. Hacemos un guiso, un estofado, comemos a las 12 a la noche. Porque no se puede cocinar 2 veces. Claro, si este hombre que expresa a otros tantos hombres y mujeres que tienen que hacer una sola comida, un guiso a la noche y tratar de tirar todo el día con eso, este hombre está más fuerte o más débil para enfrentar alguna posible enfermedad. Y uno tiende a creer que va a estar más débil, que está en peores condiciones. Y además de eso no tiene médico de cabecera porque van a renunciar los del PAMI porque les pagan poco. Y además le quitan el acceso a los remedios. No es que no hay remedios. Tan solo bajaron de 70 y pico de remedios que se daban a 3. Entonces te dicen, no, el programa sigue estando. Te dicen los caraduras del estilo de Adorni, que te dice, no, yo me deslomo y me fui de vacaciones hace como 2 años. Es más o menos lo mismo. Y el ministro de Salud, ante esta situación, te dice el problema que hay mucha gente que va al PAMI porque hay gente muy grande. Ah, mirá vos, che. Claro, todo tiene consecuencias y son dramáticas. Por eso hablamos nosotros de la muerte, de cómo te conduce a la muerte este gobierno, estas políticas económicas. No es una forma de decir, no, de verdad llevan a la gente a la muerte. El día martes, lunes, no recuerdo, esta semana estábamos hablando acá del tema del impacto de estas medidas económicas y cómo se expresan, por ejemplo, en los suicidios. ¿Te acordás, Cacho? ¿No? Lo hablábamos esta semana, justamente. Y ayer accedimos a yo les contaba, digamos, cómo había impactado la crisis del 2001, inclusive en términos personales, bien de cerca, con mi madre, yo viví su deterioro, cómo impactó en su salud. Y eso no parece como una muerte a causa de un plan económico, pero lo es. Accedimos a un estudio, una estadística, en la provincia de Santa Fe, realizada por el Ministerio Público de la Acusación, que justamente se dedicó a hacer un relevamiento de las muertes en la provincia, ¿no? Comparar estadísticamente. Y dice este Ministerio Público de la Acusación que durante el año pasado se registraron en la provincia de Santa Fe aproximadamente 448 suicidios. Ese número significa que el suicidio es la principal causa de muerte en la provincia de Santa Fe. Qué bárbaro. Principal causa de muertes violentas. Informe de gestión, datos oficiales. Lo presentó la fiscal María Cecilia Branicic. Es la primera vez que se realiza un cruce sistemático entre los registros del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad Provincial.
O sea, no hay dibujo, no hay invento. Cruzaron los datos y aparece esto. Lograron validar 377 casos coincidentes entre ambas bases de datos. Hay otros 71 registros detectados en un sistema informático del Ministerio Público de la Acusación, y todavía hay casos en proceso de validación, así que se puede ajustar el número final, pueden ser mayor. Sobre 964 muertes violentas, sobre un total de 964 muertes violentas en la provincia de Santa Fe. Eso incluye, perdóname, eso incluye choques, ¿no? Muertes violentas. Accidentes. Sí, asesinatos. Que son las cosas de mayor muerte en el país. Bueno, en la provincia de Santa Fe, año pasado, sobre 964 muertes violentas, los suicidios representan el 46,5%. Dice el documento que si bien los homicidios dolosos suelen concentrar la atención pública por su impacto social, la evidencia muestra que la mayor carga de mortalidad violenta de Santa Fe está vinculada con hechos no intencionales y autoinfligidos. Está claro, ¿no? Hay más suicidios que homicidios. En Santa Fe, la provincia dominada por el narco, como dicen, ¿no? Que tiene la ciudad de Rosario como epicentro. Ante esto, el Ministerio Público de la Acusación retoma definiciones, dicen en el estudio de la Organización Panamericana de la Salud, que considera al suicidio como un problema de salud pública global. Este fenómeno tiene consecuencias sociales, emocionales y económicas profundas y requiere abordajes integrales. Cuando nosotros hablábamos días atrás de este tema y en otras ocasiones lo tocamos, no contábamos con estos datos oficiales, ¿no? De una provincia. Cuando uno dice que este modelo económico, encabezado por el triste mascarón de proa, ese monigote que es Javier Milei, y toda su banda de secuaces, y sus mandantes de la oligarquía, hay un lugar donde se los puede calificar como asesinos, lo dice por este tipo de cosas. Por eso, no está mal decir también públicamente que cuanto antes se termine el gobierno de Javier Milei, mejor para todos y para todas. Por supuesto, por los canales institucionales que correspondan. Pero el daño, la destrucción que están haciendo estos tipos es tremenda, tremenda. Si no te alcanzan estos datos, qué sé yo. De Jorge Macri, el duro, ¿sí? El duro Jorge Macri, el duro con los que menos tienen, tiene epicentro en los barrios, con los vendedores ambulantes y en los barrios populares. Y dentro de los barrios populares, la Villa 31 lo ha tomado, ¿no? Como lugar predilecto para ejercer, para dar rienda suelta para que se ejerza violencia institucional de manera absolutamente inadmisible y también repudiable. Fíjense lo que pasó ayer en el barrio, aquí en el barrio Padre Carlos Mujica, en la calle Flor de Otoño, por la noche, el despliegue policial, van a ver ustedes, el despliegue policial para pegarle a una mujer trabajadora, que estaba con su carro, dentro del barrio, en la puerta de su casa, delante de sus hijos. Vean las imágenes y escuchen el testimonio de esta vecina del barrio, de lo que pasó anoche en el barrio Padre Mujica. Dale. La verdad, así tal cual pasó, es horrible cómo me tratan, porque yo soy una persona que vive acá tranquila, en la calle Flor de Otoño, con mi marido. Yo vendo cremas, perfumerías, vivo el día a día para mis hijos. Mi marido arregla bicis acá, voy a la feria a trabajar algunos días. La verdad que como me trataron es lo peor que hicieron, porque me trataron peor que una delincuente. Yo no tengo antecedentes, no debo nada a nadie, no hago nada malo. Lo peor que me hicieron es eso, más cuando en el video se ve que hay policías, hombres masculinos que me están encima mío, cuando no, ellos no me tienen por qué tocar. En el video claramente se ve que son 6, 7 personas que están encima mío, y no es así. O sea, yo jamás puse resistencia a nada, no me resistí a nada. Es más, cuando una policía que no le ve la cara porque estaba así en tanto revuelo, dice,
poner el pie, y ahí me tiran. Tengo unos raspones en las rodillas, ni te cuento de las muñecas que las tengo adoloridas, tengo dolores, más de todo dolor corporal, porque jamás dejé de estar esposada. Me trataron como la peor delincuente, como la peor, que no soy así, no soy de esas personas de estar así, de meterme en cosas que no debo, no, si yo tengo hijos tengo. Una mujer, no una recuperadora urbana, no estaba, yo dije, Cartona, no estamos hablando de ese caso que hubiera sido igual de repudiable, pero tampoco hizo. Una mujer que estaba ahí, o la confundieron, ¿no? Fueron un despliegue. Es bestial, la tiran al piso, le pegan, le ponen esposa, le pegan al marido, estaba delante de los hijos, le decía a la mujer, están mis hijos ahí. ¿Qué carajo te pasa, Jorge Macri? Ya sos historia aparte en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por más esfuerzos que haga de sobreactuación, de violencia, sos historia, no habrá segundo mandato de Jorge Macri, porque a un jefe de gobierno, el cual aparecen flotando en las calles de Palermo peces, no, olvídate, por más violento que te pongas con los pobres, por más gesto que quieras hacer, volvete a Vicente López, Jorge Macri, y terminá de agredir a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, la bronca es tanta que, por ejemplo, hoy a la mañana se organizó una actividad, una olla popular, se montó en la puerta de la casa de Manuel Adorni, del edificio ahí de la calle Miró, al 500, porque desde barrios de la organización Barrios de Pie fueron a protestar ahí, ¿a dónde más?, contra el cierre del programa Volver al Trabajo. Nosotros hemos hablado de esos 78.000 pesos que recibían los beneficiarios y beneficiarias, 78.000 pesos. Lo recibían este programa 951.871 personas. Dinamizador para la economía de muchísimas zonas del país, de muchísimos pueblos, ciudades. Le aliviaba la vida a esa cantidad de gente. 78.000 pesos por persona, 78.000 pesos por persona. Entonces, claro, vos ves que este tipo se compra 4 propiedades, cambia de auto, se va de vacaciones con toda la familia al exterior y te diste cuenta que hizo todo eso ganando 3 millones de mangos, y bueno, la gente se pudre. Olla popular, hoy en la puerta de la casa de Manuel Adorni, tenemos algunas imágenes y algunos testimonios de lo que sucedió. Mirá el despliegue de policía, cacho, que hay, ¿no? En un domicilio donde no está la persona, porque Adorni a esa hora debía estar trabajando, ¿no? Mientras las mujeres mostraban cómo se hace su tarea todos los días cocinando en esas ollas. Frente a la casa de Adorni, visibilizando nuestra lucha para que él entienda y este gobierno entienda que el recorte de los 78.000 pesos del salario social complementario es lo único que tenemos muchas trabajadoras de la economía popular, muchas cocineras. Con eso no solamente sostenemos las ollas, sí, que muchos pibes tienen para comer, son miles y miles de pibes que comen una sola vez por día en muchos casos. Y en muchos de esos casos los sostienen nuestras ollas. Mientras Adorni cada vez tiene más propiedades, mientras Adorni viaja a Aruba, a las cocineras de los espacios comunitarios, hoy se toma la decisión de cortarles los 78.000 pesos. Ahí está entonces, la movilización, la reacción popular. Si hay un sector que es bien sensible, es el sector de la salud. Es decir, ¿cómo vas a dejar desprotegida a la población? ¿Cómo vas a tomar medidas? ¿A quién se le ocurre tomar medidas económicas, sociales, políticas que
dejen desprotegida en el campo de la salud a la población. Bueno, a este gobierno se le ocurre. Lo hace como regodeándose. Ayer lo escuchábamos a Lugones, al ministro de Salud, diciendo que el problema del PAMI es que hay muchos viejos. Palabra más, palabra menos, dijo eso. Dice, hay gente de 100 años, de 80. Dice, hay muchos, son demasiados. Bueno, habrá que matarlos, habrá que hacer una campaña para eliminarlos. ¿Cuál será la solución que imagina el comentarista que ocupa el sillón en el Ministerio de Salud, que aparte es un hombre del mundo de la medicina privada, que se beneficia cuando no existe la medicina estatal? Entre las situaciones que se viven, con el desfinanciamiento del PAMI, aparece una situación como esta, que es el anuncio del gobierno nacional que van a cerrar un hospital de PAMI, lo van a cerrar, ¿sí? Hay una pelea muy fuerte que están dando los médicos, la comunidad de ese centro de salud, que es un centro de salud bastante nuevo, realizado en gobiernos anteriores. Bueno, ayer se movilizó la comunidad para pedir, exigir que no se cierre ese hospital. Así lo hacían. Leo, te quedaste muy corto porque estas personas que están acá, la mayoría son pacientes. Mirá lo que son los jubilados que están pidiendo que no cierre este hospital donde se atienden alrededor de 14.000, 15.000 jubilados solo de Hurlingham, y también vienen del interior, según nos comentaban los empleados. Los pocos empleados que quedan. ¿Por qué? Porque en los últimos meses empezaron a ir dejándolos ir, echándolos. ¿Por qué? Porque facturaban. Quedan de 60 empleados 20 por el momento, y el martes les anunciaron que en 15 días este hospital, que atiende a tantas personas, como te dije, cierra definitivamente. Nación les dijo eso. Es parte del desguace de PAMI que estamos viendo desde ya hace algunos días, ¿no? Lo que ocurre es que no les pagan a los trabajadores, que cierran lugares y obviamente que no atienden a los jubilados. También la cuestión, obviamente, el corte de los medicamentos, todo lo que está perjudicando a los adultos mayores. Vamos a hablar con... Hurlingham, 15.000, ¿cuál fue la cifra que decía el colega? Más de 15.000 jubilados y jubiladas que se atienden en ese hospital. Bueno, se van a quedar sin atención. Cierran, el gobierno quiere cerrar un hospital, pero con lo que cuesta abrir un hospital. Porque hay que tener la decisión política, la planificación y además la guita para construir un centro de atención, dotarlo de personal, de equipamiento. Y vienen estos y lo cierran. Uno no puede decir que son unos asesinos, pero hay que buscar alguna definición cercana, ¿no es cierto? Hay que buscar alguna definición cercana. Escuchemos a uno de los jubilados que participó de la protesta y que hablaba con claridad respecto de la comparación con otros momentos cercanos en la historia de nuestro país. Dale. Los chicos acá, los jubilados que estamos acá. Sí. Bueno, pero nosotros decimos chicos, nosotros decimos chicos. Antes se robaba, antes eran todos chorros, antes eran de todo, pero teníamos los remedios gratis, teníamos la posibilidad de atención médica, teníamos viajes, talleres, empezamos a tener el hospital. Hoy no se roba nada, hoy son todos santos de la Virgen y sin embargo no nos pagan los remedios, la inflación no para, las jubilaciones cada vez rinden menos y bueno, desgraciadamente es eso. Eso en Hurlingham. Vamos a Córdoba. En Córdoba la secretaria de Salud de esa provincia, Eliana Montero, está señalando, salió a advertir que el gobierno suspendió el envío de vacunas que son claves en el calendario vacunatorio. Retraso, falta de dosis esenciales. Escuchémosla. Ayer comunicaron oficialmente, esto es gravísimo, oficialmente que se corta el envío, que no van a mandar vacunas
del calendario. Vacunas como la triple viral, la BCG, la vacuna de COVID pediátrico que hace un montón que nos la están mandando. O sea, vacunas que son necesarias. HPV, pero que es la que previene el cáncer disculpa, en las Liliana, mujeres. porque lo decís con una velocidad, yo entiendo, pero hay cosas que hay que remarcar. ¿Cómo que no van a enviar la vacuna de calendario? Las tienen que enviar, si no están incumpliendo una ley. Así como lo escuchás, mandan un mail diciendo no las vamos a enviar. De hecho... ¿Y qué van a hacer los papás de los chiquitos que tienen que ponerse esa vacuna? Bueno, ¿qué van a hacer las provincias y los municipios? Porque esto es lo que está sucediendo, ¿no? Porque además de no mandarle las vacunas, tampoco mandan los fondos que le corresponden a las provincias. Pero entonces yo vuelvo con esto. Uno no puede decir que son asesinos. Al final, es un asesino. Ahora, ¿no tenemos que buscar una palabra, alguna definición cercana a eso? Porque ¿cuál es la consecuencia del no envío de vacunas? Que forman parte del calendario anual de vacunación, establecido por todas las normas sanitarias. Si no les mandan las vacunas y una persona se muere porque no tuvo la prevención de una vacuna, entonces se infecta y esa infección le produce la muerte. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Y al responsable de esa acción, ¿cómo lo llamamos? Hay que ponerle fin lo más rápido posible a este gobierno, en defensa propia. En el Senado, la Comisión de Acuerdos tenía que tratar el caso de Carlos Maíquez. Carlos Maíquez es juez, Carlos Maíquez, juez de Cámara, la Cámara Federal de Casación. El tipo tiene 75 años, edad en la cual debe jubilarse en la justicia. Existe la posibilidad, si hay un acuerdo del Senado, que te prorroguen por 5 años más. Juan Bautista Maíquez, que primero fue designado ahí en la Cámara Federal de Casación de manera muy irregular, primero lo designó a dedo Mauricio Macri, y después como fracasó en su intento tuvo que llevarlo al Senado, ahí le dieron el acuerdo, un traslado, fue un traslado. Macri lo había, por decreto lo había trasladado de otro fuero ahí a casación penal. Claro, la familia judicial al servicio de Mauricio Macri. Todos sabemos que quien maneja el Poder Judicial en Argentina es Mauricio Macri. Accedió a ese cargo sin haber concursado, sin nada. Bueno, después en el año siguiente, en el 2018, el Senado ratifica, Macri junta los votos y le ratifica esa designación que primero había sido por decreto. ¿Cómo se acuerdan cuando Macri quiso designar a 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto? Otro que no cree mucho en la democracia. Bueno, ahora Juan Bautista Maíquez pidió la prórroga y ayer se trataba en el Senado. Juan Bautista Maíquez es el padre del recientemente designado ministro de Justicia de la Nación por Javier Milei. Es el mismo tipo que viajó con empresarios y funcionarios y otros jueces al Lago Escondido, en esa operación que los dejó expuestos como el desastre que son los de la familia judicial, los del partido judicial, al servicio de los intereses de la oligarquía, de los grupos minoritarios, de los grupos del poder en la Argentina. Entonces fueron ahí invitados, le pagaron todo, un lugar exclusivo, y ayer tuvo que ir al Senado para pedir la prórroga que propuso este gobierno, y por supuesto Patricia Bullrich lo defendió, ahí se logró el dictamen favorable, hay que tratarlo luego en el recinto, pero bueno, mientras eso pasaba hubo algunas intervenciones que le recordaron la historia a Juan Bautista Maíquez, entre ellas la intervención de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que decía lo siguiente. A mí me gustaría, señor magistrado, que nos dijo que tenía 4 hijos, si por favor podría especificar cuál es la profesión de sus hijos y dónde trabajan actualmente. También, si nos podría decir desde cuándo conoce a Joe Lewis, desde qué fecha conoce a Joe Lewis.
También para que diga el postulante... No. En base a su conocimiento y trayectoria como juez de casación penal, ¿cómo se consideran, esto es una pregunta técnica, cómo se consideran los actos posteriores a la comisión de un delito, técnica, tendientes a lograr la impunidad de quienes delinquieron? Para que diga el postulante, en ese caso hipotético, repito, de actos posteriores a la comisión de un delito tendientes a lograr la impunidad de quienes delinquieron, en ese caso hipotético, ¿cuál es el delito que se le puede atribuir a alguien por fabricar facturas antedatadas? Dos preguntas más. Para que diga el postulante, si usted solicitó licencia oficial correspondiente ante el Consejo de la Magistratura para ausentarse de sus funciones durante los días que duró el viaje al Lago Escondido, o si por el contrario percibió su salario íntegro mientras se encontraba en dicha actividad privada. Y para que diga el postulante si considera que el cierre de la causa penal por dádivas en Comodoro Pi, basado en la nulidad de la prueba de los chats, purga la falta ética de haber aceptado beneficios de un grupo empresario con intereses directos en los tribunales que usted integra. Hasta ahí, por ahora. Quiero plantear que es total y absolutamente improcedente la pregunta que hace la senadora respecto a los hijos del doctor Carlos Máiquez. Estamos hablando del doctor, estamos hablando de una persona, estamos hablando de personas independientes y no se puede confundir la tarea que pueden cumplir sus hijos respecto a lo que estamos analizando. Me gustaría que esa respuesta no sea considerada. ¿Cuál sería el problema? Claro, ¿sabe cuál es el problema? Que tiene que responder eso, entonces Carlos Máiquez tiene que decir, bueno, uno de mis hijos fue recientemente designado ministro de Justicia de la Nación y otro de mis hijos asumió hoy, tendría que haber dicho ayer, como funcionario en ese mismo ministerio, porque mi hijo Bautista designó a mi otro hijo Carlos como jefe de asesores del ministerio, Esteban, a mi otro hijo, Carlos Máiquez, Juan Bautista es el padre, Carlos es el ministro de Justicia y el otro de los hijos, Esteban, fue designado como jefe de asesores del Ministerio de Justicia. Justo el día de ayer, fíjate vos, y a Burley le molesta que la senadora le haga esa pregunta. La senadora hizo otras dos preguntas, dijo, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo definiría técnicamente a alguien que fabrica, prueba con facturas antedatadas para justificar un ilícito? Porque eso es lo que pasó en el Lago Escondido, en el viaje al Lago Escondido. Cuando saltó la liebre, cuando se conoció la historia, los tipos dijeron no, es más, trascendieron los diálogos telefónicos donde decían, no, quédate tranquilo, vamos a fabricar facturas. Y el otro tema, le preguntó la senadora si había seguido cobrando esos días que se fue de viaje al Lago Escondido, financiado por empresarios, algo que no debió haber hecho, pero bueno. ¿Saben qué dijo Máiquez? ¿Qué le respondió Máiquez? Bueno, ese fue un viaje de distracción con amigos, no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando. Cara dura, pero una cosa, en serio dijo eso, el tipo se fue a ese paraíso. El que se lo recuerdo también es el senador Martín Soria, lo hacía de este modo. Como nunca se dio una explicación al pueblo argentino de qué es lo que fueron a hacer al Lago Escondido tantos magistrados, gente de un grupo de medios, empresarios, al Lago Escondido de Joy Lewy, tierra argentina y un lago que no conocen los argentinos porque se lo quedaron ilegalmente, y usted acaba de decir que fueron de trabajo, yo le pregunto, ¿qué trabajo fueron a hacer?
últimos 10 años en donde lamentable y tristemente en la Argentina los magistrados judiciales no son famosos por sus fallos, por sus condenas, sino por los escándalos. No solamente en su participación como magistrado, sino también en su más reciente participación como viajante VIP, viajero de lujo al Lago Escondido con uno de sus hijos, hoy ministro de Justicia de Milei. ¿Cuál fue una de las primeras causas que en la Argentina se cerró durante el gobierno de Javier Milei, que venía a combatir la casta? ¿Cuál fue? La de la casta judicial, la del viaje al Lago Escondido. Fíjense, ¿no? No es casual, no hay casualidades. Fueron a conocer un lago que ningún otro... ¿Alguien conoce el Lago Escondido? Yo le preguntaría, doctor, usted sí tiene una suerte bárbara. Pero el resto de los argentinos no podemos entrar a ese lago. Así es, cuando se hacen las marchas al Lago Escondido, te reprimen, vienen con policía privada, te tiran tiros. Eso pasa, no puedes acceder al Lago Escondido. Los jueces sí, con los empresarios del Grupo Clarín. Cuando salía de la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, Maike fue abordado por Fabián Waldman, el colega que le hacía las siguientes preguntas. Dale. ¿Está conforme, Maike? ¿Está conforme con el resultado? Un procedimiento institucionalmente establecido. Constitucionalmente establecido. Se expuso con mucha libertad y yo contesté con libertad también. Y en ese sentido, ¿cómo le cayeron que hayan leído los chats? Yo desconozco todo eso, así que no me empuje, maestro, no me empuje. Y la situación de sus hijos, ¿cómo la ve, digamos? ¿No piensa que éticamente no es correcto sostener un cargo? No, discúlpame vos, sacame la mano de encima. ¿Piensa que es correcto o que está correcto, que está bien? Sacame la mano de encima, sacame la mano de encima. Yo desconozco eso. Todos los chats que son públicos, que están en la causa. Estuvo bien, Soria. Esa causa se cerró. Son unos crápulas impresentables los que se han apropiado del sistema judicial argentino para convertirlo en el partido judicial al servicio de las oligarquías y de los grupos del poder económico.